Hola, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Aparcedo y les doy a todos la más cordial bienvenida a esta serie de estudios bíblicos basada en el libro de Colosenses que se llama Creciendo en Inteligencia Espiritual. Esto es parte del Ministerio 5E Internacional, que es un ministerio con sede principal en la Ciudad de México y que tiene presencia en México, todos los países de Centroamérica y en Estados Unidos. Estamos ofreciendo estudios bíblicos de manera gratuita a todas las personas que quieran edificarse en la palabra de Dios. Este es el primero de una serie. Esta es la primera, quise decir, la primera sesión de una serie de 7 sesiones, que son 6 sesiones más una sesión complementaria sobre el libro de Colosenses. Bienvenidos todos. Si no te has suscrito al canal de YouTube, quiero pedirte que te suscribas, dale a la campanita para que recibas notificaciones. Dame un dedito arriba para que otras personas también les llegue este estudio, les llegue este video. Comenta, comparte y sin más preámbulos, vamos a comenzar de inmediato a nuestro estudio del día de hoy, la primera sesión del estudio del libro de Colosenses. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico que se llama Creciendo en Inteligencia Espiritual. Está basado en el libro de Colosenses. Vamos a hacer un estudio del libro de Colosenses. El libro de Colosenses es un libro que escribió el apóstol Pablo, que tiene solamente 4 capítulos. Es una epístola, una de las cartas de Pablo que está dirigida a la iglesia que queda en Colosas. Yo les decía que el libro de Colosenses es una carta de 4 capítulos que escribió el apóstol Pablo. Se presume que la escribió aproximadamente entre el año 52 y 55 después de Cristo, cuando él estaba preso en Roma. Eh, eh, en algún momento de su encarcelamiento, tal vez algunos de ustedes saben que él estaba preso, que él estuvo preso mucho tiempo en Roma. Eh, en algún momento, aparentemente, un siervo eh, llamado Epafras le pidió ayuda a Pablo porque se estaba enseñando, o se estaban enseñando, mejor dicho, no una, varias doctrinas falsas en la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas, según lo que la conclusión que llegan los eruditos, es una iglesia hija de la iglesia que Pablo fundó en Éfeso, donde Pablo pasó un largo tiempo predicando la palabra, predicando el evangelio, y allí él fundamentó una iglesia, la dejó fundada y él pasó allí un periodo largo, y aparentemente de allí sale una iglesia hija que es la iglesia de Colosas, donde Epafras para este momento es el pastor de esa iglesia, el líder de esa iglesia, y aparentemente la iglesia se reunía en la casa de un siervo que se llama Filemón. Pues si alguno de ustedes ha leído el libro de Hechos o las cartas de Pablo, seguramente se habrá dado cuenta de que para aquella época las iglesias se reunían, es decir, las iglesias eran en las casas, y era un tiempo donde la iglesia era muy perseguida. Entonces, lo que estaba sucediendo en Colosas es que se estaban enseñando falsas. Entonces, se estaban enseñando varias, no una, sino varias doctrinas falsas, y Pablo está muy preocupado por esas doctrinas falsas, y él escribe una carta en respuesta a la inquietud que le presenta Epafras, que es el pastor, el encargado de esa iglesia, en respuesta, exhortando y enseñándole a la iglesia de Colosas lo que deben hacer y cómo deben manejar ellos la situación. Y Pablo está en su carta refutando esas doctrinas falsas que se están enseñando. Y digo que son doctrinas falsas porque hay como una mezcolanza de doctrinas, y allí básicamente lo que está sucediendo es que hay una mezcla entre filosofías que provienen no solamente, eh, para los que no saben, el imperio romano en aquella época
tenía mucha influencia todavía del origen de ellos, que era el imperio griego. De hecho, el Antiguo Testamento en su mayoría es escrito en griego porque el griego fue un idioma que se regó mucho por todo el mundo a causa de lo fuerte y lo amplio que era el territorio del imperio griego en algún momento. Ese imperio se divide. De una de esas divisiones sale lo que después fue el imperio romano, así que tiene mucha influencia de lo que es la cultura y la filosofía de los griegos, pero también de la filosofía de los romanos. Y en fin, hay una serie de creencias, de ideologías que se están metiendo, de filosofías que se están metiendo en la iglesia cristiana. Una de esas filosofías es la llamada filosofía del gnosticismo o la llamada gnosis. ¿Qué significa gnosis? Eso es una doctrina que enseña, en primer lugar, ellos no creen en la deidad absoluta de Jesús. Ellos no ven a Jesús como Dios o como el Hijo de Dios, que es Dios. Ellos ven a Jesús como una imagen intermedia, como un semidios. Y entonces ellos se enseñan que Jesús, así como que, bueno, sí, él es un tipo chévere y él no se dejó muchas cosas bonitas, pero no, Jesús no es suficiente. Entonces ellos enseñan que para alcanzar la salvación había que adquirir un nivel de conocimiento, de sabiduría, que solamente algunas pocas personas podían llegar a escalar esos niveles, y que solamente esas personas que escalaban esos altos niveles de conocimiento, por eso se llama gnosis, porque la palabra gnosis significa precisamente conocimiento. Las personas que llegaban a escalar un nivel muy alto, solo esas personas podían tener salvación. Entonces ellos practicaban una serie de costumbres enfocadas a lograr ese alto nivel de conocimiento. Y Pablo le dice por medio de la carta que no, que ellos no necesitan nada de eso, que ellos lo que necesitan es a Cristo y que Cristo es más que suficiente. Entonces esa es la filosofía, perdón, esa es la doctrina de la filosofía. Estoy simplemente poniéndole un nombre, no lo estoy sacando de la Biblia, le estoy poniendo un nombre a la falsa doctrina, el nombre se lo estoy poniendo yo. Luego tenemos otra falsa doctrina que se está metiendo en la iglesia de Colosas, y es la doctrina del judaísmo, en el sentido de que había personas que mientras Pablo y sus discípulos o las personas que él formó están enseñando cristianismo, están enseñando el mensaje que Dios, que Jesús mismo le encargó a Pablo, que es la buena nueva del evangelio. Mientras ellos están enseñando la buena nueva, hay personas que simultáneamente están judaizando, diciendo, bueno, sí, Jesús murió por nosotros en la cruz y todo lo que hizo, él hizo milagros, pero es que mira, tenemos que circuncidarnos y tenemos que guardar los días de reposo y tenemos que celebrar las fiestas y tenemos que, no podemos comer tal y cual comida, y enseñándole una serie de rituales que son provenientes de la religión judía. Y Pablo dice, no, ustedes no tienen que circuncidarse. Ya muchos de los que están aquí en este estudio han estado conmigo en estudios anteriores y ya saben eh, eh, el origen de lo que es la circuncisión. Es una instrucción que Dios le da a su siervo Abraham, donde ser circuncidado significaba que esa persona se hacía parte del pacto que Dios hizo con Abraham. Pero aunque nosotros somos hijos, linajes de Abraham, somos hijos, linajes de Abraham, espirituales por la sangre de Cristo, porque somos el Israel espiritual. Así que la circuncisión de nosotros no es carnal, la circuncisión de nosotros es espiritual. Somos circuncidados de corazón si genuinamente hemos recibido en nuestro corazón a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Entonces Pablo dice,
Ya con eso es suficiente. No tienes que circuncidarte físicamente. No necesitas eso. No permitas que nadie te engañe con falsas creencias, con días de fiesta, con comidas, con lo de la circuncisión. No, no. ¿Cómo vas ahora a volver atrás si ya llegaste a donde llegaste? Y luego está la filosofía de la carnalidad. Y es que también se enseña que por cuanto ya Cristo, no necesariamente son las mismas personas las que enseñan todo esto, ¿verdad? Eso sería una locura. Que por cuanto ya Cristo murió por nosotros, entonces ya no hay pecado y hay libre albedrío porque ya somos limpios por la sangre de Cristo, ya el pecado no existe y entonces nosotros podemos hacer lo que querramos hacer. Y Pablo dice, no, eso no es así. Estás equivocado. Eso, ustedes les están enseñando mal. No permitan que nadie les engañe. Entonces eso es básicamente, aparte de otras instrucciones y otros temas de los que Pablo habla, pero ese es básicamente, eso constituye los temas centrales o algunos de los temas centrales de la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Ahora, yo quisiera preguntarles a los que leyeron el material, una de las tareas era leer los 4 capítulos y ponerle un título a los capítulos. El título que ustedes consideraran conveniente de acuerdo a su creatividad o a su opinión personal. Entonces yo voy a compartir pantalla un momento y le voy a pedir a los que tuvieron tiempo de hacer la tarea que me digan qué título le pondrían en el capítulo 1 de la carta de Pablo. Pastor, Sí. yo encontré 2 títulos. Voy a dar uno. Perdón, Dios ¿quién el me está creador hablando? de... Porque no alcanzo a ver todo. Roberto. Ah, Roberto, Reyes. ok, hermano. Dígame los 2 títulos si quiere. Mire, el número 1 es agradando al Señor en todo. Excelente. Agradando Al Señor en al todo. Señor en todo. Ok, Número el número 2, 2, Dios el creador de todo. Dios el creador de todo. Ok. Rosario tiene la mano levantada. Muchas gracias, hermano Roberto. Sí, yo puse igual 2. La primero, Cristo, la esperanza de gloria. Y el segundo, el evangelio que lleva fruto. Qué bonito. Bueno, pues están muy bien esos títulos, todos. El evangelio que lleva fruto. ¿Alguien más? Yo puse reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Uy, ese título está tremendo. ¿Por qué le puse ese título, hermano? Por lo que leí en el capítulo, eso me puso el Espíritu Santo en mi corazón, porque por la muerte de Cristo fuimos nosotros redimidos y tenemos nueva vida. Muy bien. Excelente. Muchas gracias. ¿Alguien más le puso título al capítulo 1? Bueno, capítulo 2, ¿qué título le encontraron? Pastor, Sí. descubriendo los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Este título está poderoso. Los tesoros de la sabiduría. sabiduría y el Ahí conocimiento. está. Gracias. Número 2, fundamentados en Cristo. Excelente. Muy Yo bien. coloqué, buenas noches, Sí. en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. A ver, Rosario, dígame usted. Yo puse completos en Cristo.
Somos completos en Cristo. Muy bien. Pastor, Yo puse plenitud de vida en Cristo. Excelente. Yo puse andad en Cristo. Andad en Cristo. Excelente. Yo tengo libertad en Cristo y que nadie nos engañe. Uy, ese está poderoso. Que nadie nos engañe. ¿Por qué le puso eso de que nadie nos engañe, no? Yo, ¿Por qué? porque se ha venido hablando de las filosofías y de todos los engaños. Y en este capítulo nos muestra quién es Cristo, nos está hablando de quién es Cristo y se ha orado porque Él nos dé el conocimiento y la sabiduría espiritual. Entonces, Muy bien. nos da el discernimiento para no dejarnos engañar. Exactamente, exactamente. Pablo comienza hablando de la inteligencia espiritual en el capítulo 1 y luego sigue hablando del tema en el capítulo 2. Muy bien. Capítulo 3. Gladys y Enrique. Hola, pastor, bendiciones. Dios te bendiga, hermano. Me da mucho gusto verlos por aquí. Igual, pastor, gracias. Pastor, yo iba a opinar del 2. Del 2, ¿ok? Perdone, todavía lo atrasé. No, tranquilo. Gracias. Recuerdo que cuando Pedro, o sea, voy a parafrasear, Sí, cuando los apóstoles le dicen a Pablo que Cristo es para los judíos y él tiene un alegato y dice, no, Cristo es para todos. Porque no amén. quería que el que no fuera judío conociera de Cristo. Pues eso era lo que ellos pensaban. Entonces Pablo alega y discute con ellos y les dice, no, Cristo es para todos. Ellos recapacitan y dicen, bueno, está bien, pero que se circunciden. Entonces Pablo dice, no, un momento. La circuncisión ahora es Cristo en nuestros corazones, Así es. ¿verdad? Entonces yo un capítulo que hallaría aquí, según lo que he leído el 2, es la circuncisión es Cristo. Qué poderoso. La circuncisión, no sé si lo escribí bien, creo que no. La circuncisión es Cristo, exactamente. ¿Y el capítulo 3, Enrique? ¿Ibas a decir algo del 3 también o solo del 2? No, del 2, pastor. Ok, muchas gracias. ¿Ibas a decir algo, Rosario, del 3? Hermano, yo le puse vestidos como escogidos de Dios. Vestidos como escogidos de Dios. Ok, excelente. ¿Alguien más? Yo puse pastor, la vida antigua y la nueva. La antigua, La vida. que estábamos en pecado, y cuando aceptamos a Cristo, tomamos el ejemplo de la vida de Él y renunciamos a la antigua vida que llevábamos. Excelente, muchas gracias. Para no escribir todo, pongo la antigua en pecado y la nueva en Cristo. Sí, pastor, Pati. Sí, oigo, dime. Quiere decir que el título, una nueva vida en Cristo de muerte a vida. ¿Por qué? No te escucho bien. Acércate un poquito más. Una nueva vida en Cristo, de muerte a vida. ¿Por qué? Porque en el capítulo Él nos dice de despojarnos todas las cosas que a Dios no le agradan, como lo que decía ahí de todo lo que tiene que ver la parte terrenal. Excelente, excelente. Muy bien, muchísimas gracias. pastor, Me no gusta sé mucho si me ese título. escucha. Sí, le oigo, adelante. Ok, soy Loli de Romero. Pastor, yo Loli, le puse renovándonos hasta el conocimiento pleno.
renovándonos hasta el conocimiento pleno. ¿Por qué le puso ese título, hermano? Porque nos habla, el capítulo 3 nos habla de buscar, de poner la mirada en las cosas de arriba, ¿verdad? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, de hacer morir lo terrenal, nos habla de dejar todas estas cosas, ¿verdad? Que nos envuelven en una vida terrenal y nos aleja del espiritual, como la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, una serie de cosas y de alguna forma el capítulo nos habla de que cuando seamos manifestados en él, ¿verdad? En gloria, seremos renovados hasta el conocimiento pleno. Así es, exactamente. Hermano, Muchísimas gracias. Sí, dígame. hermano Carlos, Sí. el capítulo 3 es un capítulo enfocado a la vida práctica, porque capítulo 1 y 2 es doctrinal, meramente doctrinal. Entonces, en ese capítulo 3 podemos ver que el apóstol se enfoca con respecto a la nueva creación que tenemos y somos en Cristo. Entonces, un tema que le podemos dar es que ese capítulo 3 nos habla de la nueva creación, demandando relaciones correctas. Relación correcta desde nuestra relación con Cristo, relación correcta en nuestra iglesia local, relaciones correctas dentro del matrimonio, de la familia, etcétera, etcétera. Entonces, Es correcto, hermano. Está excelente la observación que estás haciendo. Los dos primeros capítulos hablan de las falsas doctrinas y las combate, es decir, habla de las doctrinas falsas y de la doctrina genuina. Y los capítulos 3 y 4 hablan ya de la aplicación de lo que se aprende, como sería como decir, cómo ponemos en práctica todo lo que les estoy hablando, digamos, en el mundo real, por expresarlo de alguna manera, cómo lo traemos a nuestra vida diaria. Entonces, me gusta mucho que lo hayas visto. Te felicito por eso. Los dos primeros capítulos habla de la doctrina y los capítulos 3 y 4 ya habla de la aplicación de lo que aprendemos. Está muy bien. Excelente. Muchas gracias. ¿Alguien más? Pastor. Sí. Yo puse como título Buscando el Reino de Dios. Buscando el reino de Dios, muy bien. Buscando el reino de Dios, conforme a lo que el hermano anterior estaba diciendo, es la aplicación de lo que nos está enseñando, el capítulo 3, dejar la ira, dejar todo eso para que poder alcanzar el reino de Dios. Exactamente. Entonces, busca. En el chat dices tenemos que le un pones título. buscando el reino de Dios porque es la aplicación práctica en la vida cristiana de lo que nos enseña Pablo. Eso fue lo que dijiste. Así es. Correcto. Muchísimas gracias, Roberto. Excelente comentario. ¿Sí, Ana? En el chat tenemos, Rosalba nos poniendo la mirada arriba. Está buenísimo ese título. Poniendo la mirada arriba. Gracias, Rosalba. Yo le había colocado manera de vivir en Cristo. Manera de vivir en Cristo. Ok. Bueno, vamos a dejarlo hasta allí. En la semana que viene hablamos ya de los posibles títulos del capítulo 4. Ahora, esto no lo vamos a abarcar todo, que son los temas. Vamos porque si no se nos va toda la hora en esto y la idea no es, como les dije, no es hacer la tarea aquí. Alguien que me diga por lo menos un tema, uno de ustedes que me diga un tema de lo que se habla en la epístola de Colosenses y desde qué versículo hasta qué versículo. Yo, hermano. Sí.
La redención en Colosenses 1, 13, 14. Redención, excelente. Colosenses 1, 13 y 14, excelente. Siempre escribo mal Colosenses, ¿no? Fortalecido con todo poder. Colosenses 1, versículo 11. Muy bien. ¿Alguien más? Con respecto a quién es Jesucristo, está Colosenses 1, del 15 al 18 al 19. Ok. Preeminencia de Cristo. Del 15 al 23 es. Colosenses 1. Uno del 15 al 23. Del 15 al 23, excelente. Enrique. Disculpe, pastor, no iba a opinar lo mismo que la hermana. Ah, ok, excelente. ¿Alguien me puede decir rápidamente cuáles son las palabras que encontró que puede decir que sean palabras claves en el libro de Colosenses? Sabiduría espiritual. Sabiduría espiritual, excelente. ¿Algún sinónimo? Conocimiento. Sí. Tesoros. ¿Perdón? Tesoros. Tesoros. Inteligencia. Correcto. Inteligencia. También el misterio. ¿Perdón? Habla del misterio de Dios. Uy, me encanta eso, el misterio. Tenemos que hablar de eso. El misterio de Dios. Muy bien. ¿Alguien más? Cristianos en Colosas, ¿verdad? Es muy importante. Cristianos en Colosas, ok. La persona de Jesucristo. La persona de Jesús. También, pastor, arraigados y sobreedificados. Preeminencia, plenitud. Arraigados y sobreedificados. ¿Alguien más me dijo algo? La vida en Cristo. Preeminencia y plenitud. Escuché plenitud, no escuché la otra palabra. Preeminencia. Preeminencia. Perfecto. Preeminencia y plenitud. Excelente. Ok. Les agradezco mucho. Vamos a leer brevemente. Vamos a leer brevemente parte del capítulo 1. Le voy a pedir a ver quién levanta la mano para que me lea versículos 1 al 8. Por favor. Rita Legorreta, que le veo la mano aquí primero. Por favor. El capítulo 1, del 1 al 8. Sí, correcto. Ok. Salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad,
como lo habéis aprendido en Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo dirían ustedes que está describiendo Pablo la iglesia de Colosas en los versículos 3 al 8? En pocas palabras. ¿Cuál es el concepto o la perspectiva que tiene Pablo de esa iglesia? ¿Cómo los ve Pablo? Dice que es gente de fe y de amor, con mucho amor. Muy bien, exactamente. Y dice en el versículo 7, perdón, sí. Que se aman unos a otros. Excelente, se aman unos a otros. ¿Cómo, o sea, Roberto, ¿cómo ves tú esa iglesia? Una iglesia que está en comunión, que está en coinonía. Porque todos están pensando, dice ahí, que tienen, habiendo oído de vuestra fe en Jesucristo, que todos están creyendo en la verdad, están creyendo en Cristo. Entonces, te lo ilustro de esta manera. Excelente, muchas gracias. Te lo ilustro de esta manera. Si en un calificativo, póngale un número 1 al 5, donde uno es muy frío y para no decir caliente, muy, ¿cómo diríamos? Fervientes. ¿Perdón? Fervientes. Exacto. 1 es frío y 5 es una iglesia que está ardiendo. Ferviente, como está diciendo Roberto. ¿Qué número le ponen? Si quieren me lo escriben ahí en el chat. ¿Qué número le ponen? 1 es muy fría, 3 es tibia y 5 es que está ardiendo. Pastor, yo le pondría 5 porque dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros, dice. Desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. O sea que estaban fervientes, estaban activos. Exactamente, una iglesia activa, una iglesia que lleva frutos. Se salvaron porque lo único que le puso número fue, aquí ya aparecieron los 5. No te quedaste solo, Roberto. Ok, excelente. Pero miren esto, miren lo que dice el versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Quién es Epafras? Se consideraba el pastor de Colosas. Se considera el pastor de Colosas. ¿Quién habló? Rosario. Rosario. Ok, gracias, Rosario. ¿Cómo sabemos que es el pastor de Colosas? Porque dice que lo que ellos saben lo aprendieron de Epafras, y ya dijimos que pues Epafras es un discípulo de Pablo. Y Pablo le llama consiervo amado. Le llama, wow, mire que no lo llama discípulo, le llama consiervo. Es decir, Pablo lo ubica como de igual a igual. Esto es un colega, es alguien que está haciendo lo mismo que yo hago. Lo pone como del mismo rango espiritual. Y aparte le dice amado. Qué bonito, ¿verdad? Y como fiel ministro de Cristo. Fiel ministro, correcto. Entonces, ahí hay un pastor que se llama Epafras. Por cierto, después se van a dar cuenta que Epafras también estaba preso, porque les voy a pedir, por favor, que para la próxima clase se lean el libro de Filemón y no se asusten porque es un solo capítulo cortito. Filemón 1.7, pastor. ¿Perdón? En Filemón 1.7 aparece la referencia de Epafras que dice que es consiervo y prisionero con él en Cristo Jesús, mi compañero. Muchas gracias, Pastor Miguel. Epafras, repite lo que dijiste. En Filemón 1.23, perdón, es la cita. Sí. Pablo hace referencia a Epafras y, perdón, en la carta de Filemón le hace referencia y dice, te saludan Epafras y mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Y habla de otros colaboradores, pero mi compañero de prisiones. ¿Y a quién está dirigiendo la carta? Bueno, eso lo van a ver la próxima semana, pero esa carta la está dirigiendo a Filemón. Nos estamos adelantando, pastor, pero bueno, gracias por esa primicia.
Pablo está dirigiendo la carta de Filemón a Filemón. Y si leen la carta se pueden dar cuenta que para ese momento, cuando Pablo escribe la carta de Filemón, Filemón es el pastor de la iglesia. O sea, porque se reunían originalmente en la casa de Filemón. Epafras era el pastor. Epafras luego estaba preso y Filemón pasa a ser el pastor de la iglesia. Y alguien que me lea por favor los versículos 9 al 14, al 15, perdón. No, perdón, al 16. 9 al 16. Alberto. Un momento, ahorita mismo. Okay. De 9 al 16. Sí. Por lo cual por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Hasta dónde, pastor? No, está bien hasta ahí, hermano, está bien hasta ahí. Fíjense lo siguiente, muchas gracias. Fíjense lo siguiente. El versículo 9 dice, y esto es algo que nosotros cuando estamos leyendo la Biblia, como al igual cuando estamos leyendo cualquier tipo de texto, tenemos siempre que aprender a analizar las palabras que sirven de enlace de un tema a otro. Porque fíjense que Pablo viene hablando en los versículos 3 al 8 sobre lo que es la iglesia de Colosas. De hecho, la está halagando y dice, no le dice los felicito, pero de alguna manera pues los está halagando diciéndole, oh, he escuchado cosas muy buenas de ustedes, que han aprendido muy bien de Epafras. Ustedes son una iglesia de mucha fe, de mucho amor, son una iglesia que lleva mucho fruto, son una iglesia que está creciendo mucho y esas noticias me han llegado de Epafras, quien también me ha dicho del amor de ustedes en el espíritu. Y luego dice en versículo 9, por lo tanto, miren que ahí esa frase, por lo tanto, está enlazando los versículos 3 al 8 con los versículos que vienen. Y dice, por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, ¿qué? Desde el día que nosotros oímos que ustedes, wow, esta iglesia de Colosas, qué tremenda que está ardiendo, esta gente está con una fe tremenda. Por eso nosotros, desde que escuchamos eso, no voy a parafrasear, no voy a leer, voy a parafrasear. No hemos dejado de orar por ustedes y le estamos pidiendo a Dios que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y miren la palabra que usa Pablo: conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. El título de este estudio se llama Creciendo en Inteligencia Espiritual. Porque Pablo dice, ustedes saben que se habla mucho, y es un tema que se ha trillado en el mundo y en la iglesia también. Yo lo he mencionado mucho. Y lo he leído mucho, que es el tema de la inteligencia emocional. Y yo creo que debemos ser emocionalmente inteligentes. De eso se habla en mi libro El amor inteligente, por cierto, que lo mencionó el pastor. Aprovecho y le hago la propaganda, un excelente regalo para el Día del Amor y la Amistad. Y lo pueden conseguir en Amazon, los que tienen acceso a Amazon. El amor inteligente se llama. Ahí se habla de la inteligencia emocional y de amar con amor inteligente, con entendimiento. Pero Pablo también habla ya no de inteligencia emocional, sino de inteligencia
espiritual. Y saben, si uno lee eso, se dice, ¿se puede ser espiritualmente inteligente? Porque tal vez cuando hablamos de vivir en el espíritu o de crecer espiritualmente, tal vez eso nos suena así como a vivir montados en una nube, a vivir en un mundo que es tal vez para muchos es abstracto, apartados de muchas cosas. El mundo lo relaciona, nosotros no, el mundo lo relaciona con la meditación, así como que yo estoy en el espíritu. Entonces eso suena como que no tuviera nada que ver con inteligencia. Pero ¿se puede ser espiritualmente inteligente? ¿Ustedes qué opinan? Dígalo, Rosario. Perdón, hermano. Yo quería a lo mejor aportar algo que en algún momento escuché de un pastor, que a mí se me quedó como muy dentro. Y él decía que el conocimiento informa, que la inteligencia forma, pero que la sabiduría transforma. Wow. Entonces yo creo que van. ¿Lo puedes repetir? Sí, claro, que el conocimiento informa, la inteligencia forma, pero la sabiduría transforma. Amén. Vamos a hablar de esa palabra sabiduría, vamos a ver la palabra original en el idioma griego y también la palabra conocimiento en el idioma griego, porque hay varias palabras en el griego usadas en la Biblia que para nosotros significa conocimiento, pero que no es la misma acepción. Adelante, Enrique. Pastor, sí creo que se puede ser inteligente espiritual, porque la sabiduría la da el Espíritu Santo. Amén. A través de la palabra del Señor. Por eso Pablo en el capítulo 1, no, en el 2, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. No, perdón. ¿Dónde está? En Colosenses. Perdí el capítulo, el versículo. Lo que decía Pablo en Colosenses es que cuando le habláramos a los inconversos, ¿verdad? Que estuviéramos preparados, o sea, que no fuéramos neófitos, que estuviéramos preparados para poderles hablar. Eso nos dice de que tenemos que tener conocimiento de la palabra y a través de la palabra el Espíritu Santo nos va a dar la inteligencia, la cual dice también Pablo, que pide, dice en el versículo 9 del capítulo 1, dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿A quién se lo pide? Al Señor. Entonces, así es, amén. Al Señor se lo pide. El que da la inteligencia espiritual es el Espíritu Santo, pero no es mago Dios, sino que aportando nosotros nuestro grano de arena, leyendo la palabra. Llegas al punto donde yo quería llegar, Enrique. ¿Cómo se adquiere la sabiduría espiritual? Porque sería preguntarnos, ¿la sabiduría espiritual se adquiere leyendo? ¿Se adquiere con un maestro? ¿Se adquiere, perdón, la inteligencia espiritual, quise decir, se adquiere desarrollando ciertos ejercicios, ciertas rutinas? ¿Se adquiere yendo a la universidad, la inteligencia espiritual? ¿Se puede crecer espiritualmente? Sí. Sí, se puede. Se puede. Sí, Claro. tenemos el maestro que el Señor nos dejó. Amén. Quise decir, perdona que de pronto se me traba la lengua. Quise decir que si se puede crecer en inteligencia espiritual. Pero me gustó mucho lo que dijo Enrique. El Señor es quien da la inteligencia espiritual, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Exacto. Pastor, yo pienso que en la medida que más vamos a la palabra y nos empapamos de la palabra de Dios, adquirimos esa intimidad con Dios y de allí viene
la sabiduría. Dice Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pero, hermano, le voy a pedir luego que me escriba eso aquí en el chat, por favor. Proverbios 2:6. Exactamente. Muchas gracias. Excelente intervención. ¿Y por qué es importante que crezcamos espiritualmente? La respuesta está en el versículo 10. Pastor. Sí, adelante. No sé si puedo retroceder un poco sobre eso, porque digamos en Santiago 1:5, la palabra dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, la sabiduría la da Dios cuando nosotros la pedimos y dice que la da abundantemente. Aparte del conocimiento, de estar leyendo la escritura, tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría también. Y dice que Él nos la dará abundantemente. Sí, sí es cierto lo que estás diciendo, pero sin embargo, digamos, el sentido que Santiago le está dando en la carta de Santiago, capítulo 1, verso 5, es un tanto diferente al que dice aquí, porque Santiago está hablando de la sabiduría para pasar victoriosamente por las pruebas. ¿Recuerdas eso? Sí, que dice, bienaventurado cuando estés pasando por diversas pruebas, porque la prueba de la fe produce paciencia, y esto es, en fin, lo que Santiago quiere decir, eso es para su bendición, y si no lo entiendes, la manera como yo lo veo es, no importa cuánto hayas fallado en tu vida, pídele al Señor que el Señor te lo va a revelar. El Señor te va a dar la sabiduría. Excelente. Pero fíjate, yo les decía que, gracias Roberto por la intervención. Pero fíjate, yo les decía que les estaba diciendo que en el versículo 10 está la respuesta de por qué deberíamos nosotros procurar crecer en inteligencia espiritual. Para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, para agradarle a Dios, porque el que agrada a Dios recibe coronas que después los va a poner a los pies del Señor en el cielo. Y para llevar fruto, esa es la parte que más me gusta, para llevar fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Una última acotación, que cuando se refiere a llevar fruto es llevar la vida de Cristo en nosotros. Llevar buen fruto, pero como dice Juan 15, lo que llevamos el buen fruto es porque llevamos la vida de Cristo en nosotros, y eso es entendimiento de que aprendemos y conocemos de su voluntad porque entendemos la vida del Espíritu en la sabiduría que Dios nos da a través de él. Excelente, pastor. Eso es como ser un reflejo de Cristo. Así es. Eso es llevar fruto. Hermano. Que la gente no nos vea a nosotros, sino que vea a Cristo. Sí, Rosy. Así es. Nada más una duda. No sé si esté bien en el contexto de que llevando fruto en toda buena obra, cuando dice también la palabra que por sus frutos los conoceréis, ¿es ese tipo de fruto? Yo diría que sí, sí. En cuanto a frutos, créanme que se puede hacer todo un estudio de 6, 8, 10 sesiones porque es bastante amplio el tema, pero sí, estamos hablando del mismo fruto, sí. Exactamente. ¿Pastor? Sí. Sí. Pastor, oigo. Con respecto a lo que dice la hermana, que llevar frutos, se podría decir eso, porque eso es lo que nos dice acá en el versículo 10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando frutos, o sea, llevando una vida conforme a como Cristo quiere que nosotros la llevemos, y eso es parte del fruto, pues. Pienso Amén, yo. así es, muy de acuerdo, muchas gracias.
Daniel, ¿querías decir algo? Sí, que siento de que debemos de tener mucho cuidado del énfasis que Pablo está orando por los hermanos de Colosa, y la oración abarca todo eso, porque esa es la intención de él. Qué manera de orar por estos hermanos. Y él dice, para que sean llenos del conocimiento de la plenitud de toda sabiduría e inteligencia. Perdón, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y dice en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea que es toda una conexión. Y es grato ver cómo el apóstol con qué sabiduría está orando, porque muchas veces nosotros intervenimos en oración por los otros o por nuestros hermanos, pero a veces no aplicamos sabiduría hasta orar por ellos. Pero Pablo aquí está pidiendo algo elemental, como lo es elemental en Filipenses 1, capítulo 1, versículo 9. Y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces, aquí está hablando de la voluntad en Filipenses, perdón, está hablando de en Filipenses está hablando del amor, y aquí está hablando de saber su voluntad en la carta a los Colosenses, porque es para que sepáis para que se llenen el conocimiento de su voluntad. O sea, objetivo, ser lleno del conocimiento de su voluntad. Y ese conocimiento de su voluntad está lleno de sabiduría e inteligencia espiritual. Así comprendo, no sé. Eso está excelente. Muy bueno, muy buen análisis. Y como yo les dije, si hablamos de fruto, hay mucho que estudiar. Y si hablamos de sabiduría, también hay mucho que estudiar. Seguramente muchos de ustedes saben que el libro de Proverbios habla mucho de sabiduría. El libro de Proverbios es como que personaliza la sabiduría, y la sabiduría es Cristo. Y me gusta mucho un versículo, con esto voy a cerrar. Me gusta mucho un versículo que no recuerdo exactamente en dónde está en el libro de Levítico, que dice que debemos traer los diezmos. Póngame atención. Que debemos traer los diezmos. ¿Usted me está oyendo? Háganme así para ver si me están oyendo. Que debemos traer los diezmos y las primicias al Señor para que aprendamos sabiduría y temor de Jehová. Óigame, traiga los diezmos para que aprenda sabiduría y temor de Jehová. Y en el libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Qué tremendo eso, ¿verdad? Ahí se los dejo. Vamos a dejarlo hasta aquí por esta noche, hermanos. Esta clase era solamente introductoria. Creo que nos fuimos mucho más allá de una introducción. La idea era calentar esta noche, ¿verdad? En el libro de Colosenses, en la carta de los Colosenses. Ya a partir de la próxima semana, cada semana vamos a analizar más a fondo un capítulo solamente uno. Vamos a analizar palabras claves, vamos a analizar más los temas de cada capítulo, y igual vamos a responder preguntas, respuestas. Así que tenemos 4 semanas, una semana para cada capítulo. Después tenemos una semana para analizar todo el libro, que es la última semana, la 6ª semana. Y después vamos a tener una semana adicional, para los que quieran estar, para que algunos de ustedes tengan la oportunidad de compartir una meditación breve, los que no lo hayan hecho durante las 6 semanas, para que ustedes puedan compartir una meditación breve sobre lo que aprendimos en el libro de Colosenses, porque aquí la idea, como les dije, es que aprendamos a compartir la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, yo les bendigo a todos en el nombre de Jesús, a los que están aquí presentes, a los que nos están viendo en la grabación a través del YouTube, los bendigo en el nombre de Jesús, los que están en el Facebook. Te pido, si me estás viendo en el YouTube, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale a la campanita para que recibas notificaciones, déjame tus comentarios, déjame tus preguntas, y nos vemos la próxima semana.